Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bien, y a esta hora de la mañana continuamos con la mejor información de El Solidario y entramos con nuestra sección de Vive la Noticia. A propósito de esta semana de reflexión en la que han estado millones de colombianos, pues nosotros también hemos querido traer las 14 estaciones del Vía Crucis y adaptarlo a la realidad colombiana. Para eso tenemos un invitado muy especial, que ya está aquí preparado para acompañarnos también a responder estas preguntas, estos temas y la invitación para que ustedes participen también en nuestras redes sociales. Bueno, y el invitado del día de hoy es un invitado muy especial. Se trata de Osvaldo Martínez. ¿Pero quién es Osvaldo? Él es educador popular, profesor de la escuela primaria en el Colegio Manuelita Sáenz, defensor de derechos humanos e investigador de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello. También es acompañante de procesos de la lectura campesina de la Biblia y profesor universitario en el área de la investigación social y teológica. Por supuesto, también es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, teólogo de la Pontificia Universitaria Javeriana, especialista en investigaciones sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional y último aquí candidato a doctor en Ciencias de la Educación. Así que le vamos a dar la bienvenida al profesor Osvaldo Martínez. Profe Osvaldo, tenga usted muy buenos días y gracias por estarnos acompañando hoy en El Solidario y por haber aceptado esta invitación. Bueno, un saludo para todos los maestros y maestras que estamos agremiados en la cooperativa, que es una forma también de organización social, política y cultural. Bueno, Mauricio, muchas preguntas y bueno, aquí en este caso van a ser 14 preguntas porque vamos a hacer relación a las 14 estaciones que se vivieron en el Vía Crucis. Bueno, a nuestro invitado, primera estación, Jesús es condenado a muerte. En un país como Colombia, ¿qué podemos decir de la pobreza, de la guerra, del secuestro que está condenando la vida de miles de seres humanos? Yo creo que es importante primero decir que este acontecimiento que es a la vez religioso, a la vez cultural, a la vez social, que es la Semana Santa, tiene un sentido muy fuerte para los creyentes en el universo cristiano y mucho más en el universo católico. Sin embargo, es posible, siempre será posible hacer relecturas, hacer comprensiones, interpretaciones, actualizaciones de cada momento, de cada símbolo de la experiencia de fe. Y en este caso, que hemos tomado como referente ese hecho histórico, es un hecho histórico realmente de Jesús atrapado, de Jesús capturado, de Jesús detenido, de Jesús condenado a muerte, de Jesús llevado a la muerte por los poderes económicos, religiosos, políticos de entonces, pues nos permite situar, encajar allí unas reflexiones de cada uno de los momentos del Vía Crucis. Entonces, con respecto a esta primera pregunta, es importante decir que no solo Colombia, ¿no? Yo creo que los pueblos pobres han sido condenados, han sido señalados, están siendo históricamente crucificados con las múltiples violencias sociales, no solo las violencias muy evidentes del conflicto social y armado que vivimos en Colombia, sino las violencias simbólicas, las violencias culturales, las violencias políticas que limitan el acceso a los derechos fundamentales. Y yo creo que cada vulneración a los derechos fundamentales de un ser humano en Colombia o en cualquier lugar del universo
pues es una manera de condenar a muerte, de poner cruces a los pueblos. Bien, le agradecemos este importante análisis y bueno, vamos con nuestra segunda estación. Jesús carga con la cruz. Desde su perspectiva, profe Osvaldo, hagamos un análisis también. ¿Cuál es la cruz más pesada que cargan los colombianos hoy? Yo creo que no se podría hablar de una sola, ¿no? Las cruces pesadas en tiempos de Jesús y en el hecho histórico, como ya dije, a Jesús la cruz se la impone el sistema nacionalista de una monarquía judía, ya muy vendida al imperio, y el poder imperial, el imperio romano del siglo I, tal vez el que llaman el siglo de oro, el imperio es el siglo más sanguinario del imperio, y encontró en la cruz una forma de matar a todo aquel que pensara diferente, que hiciera diferente, que sintiera diferente al poder imperial. Y ahí le puso sobre los hombros una cruz que no era otra cosa que una forma muy lenta y muy tortuosa de matar. Entonces, los colombianos y colombianas hemos cargado históricamente con cruces como la violencia de Estado. Y me refiero a ella porque por muchas décadas, el Estado y los gobiernos de turno pusieron sobre el pueblo la carga de las grandes problemáticas sociales. Yo voy a mencionar dos hechos concretos. Miren, ese periodo de la violencia que llamamos en Colombia, que mal llamamos periodo de la violencia entre 1948 y 1957, dicen las estadísticas, Colombia puso cerca de 300.000 muertos mal contados, todos ellos del pueblo, todos. La violencia, el discurso de la violencia y del odio bipartidista en ese pedacito de la historia de Colombia lo crearon los poderosos, el imperio liberal y el imperio conservador, que no puso muertos, solo a Gaitán fue el único que pusieron, los demás fueron todos campesinos, todos obreros, una cruz que los poderosos pusieron sobre nosotros los colombianos, y ahí para adelante se han reeditado las formas de la violencia. Vayamos a otro campo. La expropiación de la tierra en todos los sentidos, ¿no? Desde la parcela de los campesinos, desde la tierra de nosotros los indios, desde el lotecito que pueda tener una persona en un barrio popular de la ciudad, el no permitir que el pueblo sea dueño y aproveche la tierra es otra cruz pesada, porque lo condenó a ser un eterno arrendatario, un eterno mendigo de un pedazo de tierra, ¿no? Hemos sido los siervos sin tierra de Eduardo Caballero Calderón históricamente. Otra cruz pesada. Es más, la tierra y la tenencia de la tierra y el sueño de poseer un pedacito de tierra sigue estando en el corazón de los colombianos. En el campo una parcelita y en la ciudad un lotecito, o por lo menos levantar un rancho. No tenerlo es una cruz pesada que se le ha puesto al pueblo. Voy a entrar en un tercer campo que tiene que ver con el régimen fiscal. Los imperios de tiempos de Jesús tenían unas políticas tributarias pero apretadísimas, impuestos por todo. El imperio romano se sostuvo gracias a una política, entre otras cosas, ¿no? Una política tributaria muy, muy fuerte. Y el pueblo colombiano históricamente ha sostenido las políticas públicas de gobiernos corruptos de otra época, de gobiernos injustos de otra época, con los impuestos. Una cruz súper pesada, nosotros pagamos impuestos por todo, se han inventado 1000 reformas tributarias para sacar adelante la economía y los proyectos de los planes de desarrollo, pero es el pueblo que finalmente termina pagando, cubriendo esas políticas públicas, por mencionar algunas, ¿no? Insisto en que cada derecho que se le quita a un ser humano, cada vulneración
a esos derechos fundamentales es una especie de más peso para la cruz, ¿no? Más peso para la cruz que históricamente hemos cargado. Bueno, y en la tercera estación encontramos Jesús cae por primera vez. El dolor de la pobreza, los atentados y el mismo secuestro están haciendo caer a muchos colombianos que en medio de su vida cotidiana pues son víctimas de la intolerancia y de una violencia selectiva que nos toca a todos. En este contexto, profe Osvaldo, ¿qué significa que un Estado salvaguarde los derechos humanos y la vida de las personas? Bueno, curiosamente, estas estaciones de las caídas famosas de Jesús en el Vía Crucis son unas estaciones producto pues de la tradición popular. No hay una narrativa en los evangelios, ni en los evangelios sinópticos, ni en el evangelio de Juan que menciona así como una, dos, tres caídas. Ha sido una construcción social y simbólica del cristianismo. Yo quisiera aquí aludir dos dimensiones, ¿no? Uno, las zancadillas que el poder le ha puesto al pueblo cuando quiere organizarse, cuando quiere avanzar. Y uno podría hacer como una lista histórica, ¿no? Van a ir muy lejos, comienza de Gaitán para acá. Cada persona que ha querido plantear una alternativa y el comienzo el comienzo de la década del 90, finales del 80 y comienzos del 90, pues fue la época de los magnicidios en Colombia. Alguien quería plantear una alternativa y a esa había que matar una zancadilla para que cayera el proyecto, o sea, no, matando a quien estaba liderando se le hace zancadilla al proyecto, ¿no? Entonces por ahí pasa Galán, por ahí pasa Pizarro, por ahí pasa Jaime Pardo Leal, por ahí pasa Bernardo Jaramillo, por ahí pasa el gran amigo Jaime Garzón, y todos los mártires, el padre Camilo Torres, que Colombia ha puesto. O sea, personas que se han pensado un proyecto distinto para bajar de la cruz a los crucificados, en términos del teólogo brasileño Clodovis Boff, bajar de la cruz a los crucificados. Quien lo ha pensado, a ese se le ha hecho caer, a esa se le ha hecho caer. Esa es una primera dimensión. Ahora bien, creo que hoy en Colombia vivimos un momento histórico distinto que busca, ahí sí que la perspectiva de uno que nos vamos a encontrar por ahí más adelante, de un Simón de Cirene que le dice, bueno, pueblo, levántese y vamos para adelante. Estamos viviendo un momento histórico muy importante, muy valioso para los pueblos pobres, para los pueblos indígenas, campesinos, la gente del movimiento popular de los barrios, en las ciudades, en que es posible que levantemos un poquito la cara y veamos con esperanza el futuro. Esa es la otra dimensión, ¿no? Y creo que en eso es un referente clave. Jesús, no por las caídas que, insisto, que la piedad popular puso en el Vía Crucis, sino porque Jesús se la pasó históricamente levantando gente. Levántese, coja su camilla y anda, y levántese y vaya a su casa y reclame sus derechos, levántese y coma. El término levantarse en el Evangelio es muy, muy potente. Entre otras cosas, a Jesús lo matan por agitador, ¿no? Por haber ayudado a levantar pobres, huérfanos, prostitutas, leprosos, ciegos, sordos, todas esas personas que la sociedad judía tenía ya en la escoria social, Jesús los va a agrupar y bueno, organicémonos, levantémonos, ¿no? Esos son los sinónimos de las bienaventuranzas, levántese arriba. Entonces, más que la levantada de Jesús en ese momento de la tortura, es importante evocar aquí por qué llevaron a Jesús a la tortura, justamente por organizar, por devolverle la energía y la dignidad a la gente más llevada de su momento histórico. Más comentarios nos llegan sobre pues esta sesión que hemos hecho hoy especial del Solidario Vive la Noticia, y vamos entonces con nuestra cuarta estación. Jesús encuentra a su madre María. ¿Cuántas mujeres son víctimas de distintos tipos de violencia y de feminicidios? Son parte también de la tragedia de
millones de mujeres. En ese sentido, profe Osvaldo, ¿cree usted que la mujer en Colombia es doblemente afectada por los factores sociales que vive nuestra población? Creo que hoy por hoy es una realidad suficientemente confirmada y por lo tanto un reto social, un reto político, un reto ético, un reto espiritual de primer orden. ¿A qué me refiero con eso? Que yo apelo a la historia, ¿no? La conquista de los derechos de la sociedad se ha generalizado, pero la conquista de los derechos de la mujer, pues ha sido una lucha de las mujeres, y aún así surgen muchas manifestaciones de violencia en contra de las mujeres. O sea, sí es real, o sea, la pregunta yo digo, sí, efectivamente sí, eso está sucediendo. Es real que las mujeres sufren una serie de violencias hoy como ayer. Ahora, no porque esas violencias de hoy sean como las de ayer, podríamos naturalizarlas de manera alguna. Al contrario, creo que todos tenemos el reto, todos y todas, de establecer unas relaciones en las cuales se dignifique y se empodere el lugar que tienen las mujeres en todas las dimensiones de la sociedad, realmente en todas. Entonces yo creo que así es. Sin embargo, creo que esa realidad que es así sigue siendo un gran reto para todos los seres humanos, y el mundo masculino tendrá que replantearse muchísimas formas, muchísimos lenguajes, muchísimos aprendizajes y mañas que tenemos de la cultura, de la historia, de la crianza, de la educación, de la religión, y replantear unas relaciones distintas. Y en eso, pues tanto Jesús como su mamá, la señora María, una mamá muy joven para ver morir a su hijo de esa manera, pues son un ícono, un referente de esas otras relaciones, ¿no? María es tal vez la única, ella y otro par de comadres por ahí de ella, que van a seguir a Jesús hasta el último instante, ahí en el momento de la muerte. Y Jesús va a encontrar en su mamá, en esta mujer, esta mamá joven y bonita, va a encontrar nada más ni nada menos que el rostro, el corazón del mismo Dios. Ahí, del Dios de Jesús, sea el que sea el Dios de Jesús, está reflejado en su mamá, que lo acompañó. Realmente la duda de si Dios lo olvidó en la cruz es muy válida, pero lo que no hay duda es que su mamá sí no lo olvidó, de la radicalidad y del aprecio y de la militancia de María en el proyecto de Jesús, de eso no hay duda. Y en la quinta estación tenemos: Simón el Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. ¿Es suficiente la ayuda internacional, las organizaciones que apoyan la defensa de los seres humanos en Colombia y las personas que con su espíritu altruista buscan la paz? En esta estación, Cirineo ayuda a Jesús. Profe Osvaldo, quisiéramos saber quién ayuda al común del colombiano víctima de la violencia generalizada. Yo creo que antes de plantear la esfera de la cooperación, del apoyo internacional, que ha sido muy valioso para los procesos sociales en Colombia, a la manera del Cirineo, es importante aquí honrar la memoria y honrar también el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos de aquí, de la tierra, de los defensores y defensoras del territorio, de los defensores y defensoras de la madre tierra, de los defensores y defensoras del agua, todo liderazgo social, el infantil, el juvenil, el cultural, el ambiental, el pedagógico, todo liderazgo social es una ayuda que el pueblo tiene, una especie de bordón, de bastón de mando, que los pueblos tienen para apoyarse. Y eso fue en últimas el amigo Simón, un gran amigo de Jesús, otro militante bravo, siendo extranjero, siendo más bien así como
como acomodado, pero era un militante radical, amoroso del proyecto de Jesús. Creo yo, primero vamos a valorar y a honrar el liderazgo social que en Colombia, afortunadamente, a pesar del martirio y a pesar del señalamiento, ahí está vivo, dinamizando el movimiento social. Y en segundo lugar, valorar también muchísimo la solidaridad de organizaciones de la sociedad civil y algunas organizaciones también con recursos del Estado, de los estados, ¿no? De la Comunidad Europea, del mismo pueblo norteamericano, o del pueblo norteamericano, no de los gobiernos del pueblo, que deciden solidarizarse con causas precisas, con regiones y con territorios concretos. Eso da cuenta de una solidaridad universal, más allá de las convicciones y de las prácticas religiosas, hay una solidaridad planetaria que circula y que no tiene que ser solo con Colombia. Creo yo que una parte tiene que dirigirse al Asia, otra al África, otra a las víctimas de esa guerra terrible entre Israel y Palestina, donde Palestina ha puesto más muertos y ahí hay que estar solidarios internacionalmente, en Rusia, en Ucrania, al interior del África, también los conflictos que están dando en Centroamérica. Entonces la solidaridad internacional hoy tendría que ser eso que alguien llamó, ¿no? La solidaridad, la ternura de los pueblos. Y creo yo que Simón en el Via Crucis es un ícono de esa solidaridad posible. Bien, y a todas las personas que se van uniendo a esta transmisión especial, la invitación es para que lo compartan con todos sus contactos, porque estamos trayendo las 14 estaciones del Via Crucis a la realidad que viven millones de colombianos. Vamos entonces para nuestra sexta estación, profe Osvaldo, y tiene que ver con Verónica limpia el rostro de Jesús. Hoy más que nunca la experiencia del amor de Jesús se hace necesaria. Si bien es un mandato cristiano, ¿qué nos aísla de un mundo más fraterno y amoroso? ¿Qué le está pasando a la humanidad que se ha venido alejando en la defensa de la vida? Yo creo que aquí es importantísimo recuperar el significado, el poder y la fuerza del rostro, el rostro. A Jesús lo maltrataron en todo su ser, en toda su integridad, la cabeza, los brazos, la espalda, los pies. Pero el rostro de Jesús desfigurado por completo por la tortura, los golpes, los azotes no solo fueron en la espalda, también fueron en la cara, una corona, una mal llamada corona de espinas que torturó toda su frente, que rompió sus ojos, ¿no? Rompió sus labios, su nariz. Cuentan los entendidos, ¿no? Que la tortura ahí fue en el rostro, ¿no? Lastimar el rostro, desfigurar el rostro es una de las estrategias del poder imperial de ayer y de hoy. Y yo creo que aquí es importante aludir a dos fenómenos históricos que hemos vivido en Colombia. Y voy a uno muy crudo, y es en el marco de la movilización y del estallido social que vivimos hace ya un par de años y que dinamizamos desde las organizaciones sociales. El imperio y el poder de turno encontró en el rostro del pueblo que se manifestaba el objetivo al cual darle. Entonces, pegar en el rostro, sacar los ojos, disparar en la cara. Aquí el mártir nuestro, Dylan Cruz, un estudiante de aquí de la ciudad de Bogotá, a quien lo matan por el rostro. El rostro ha sido el objetivo del imperio con el fin de invisibilizar, de quitar la cara, de quitar la identidad y de generar un dolor escarmentoso para la sociedad. Esa es una dimensión que vale la pena anotar, el valor del rostro y el rostro como objetivo de quien ejerce el poder, ¿no? Para maltratarlo. En otro sentido, en la otra dirección, el rostro
de los pobres, el rostro de los pueblos, el rostro de lo que hoy llaman los estudiosos de los sujetos sociales, esos rostros cada vez más están empoderándose. Entonces, qué bueno que surge el rostro y los rostros de la comunidad LGTBI, qué bueno que surge el rostro de los pueblos negros, de los pueblos obreros, de los pueblos mineros, el rostro campesino, el rostro de nosotros los indios, el rostro del habitante de calle, el rostro del preso político, y esos rostros sumados oigan bien, sumados a los rostros de las víctimas de la violencia generada por el conflicto armado, todos esos rostros somos, si quisiéramos en una perspectiva religiosa, situarlos, todos esos rostros somos el rostro de Dios. Dios no tiene la cara como la han pintado los artistas en un intento por interpretar a Dios. El rostro de Dios es el rostro del pueblo, ¿no? Del pueblo maltratado, del pueblo torturado. Ahí está. Y creo yo que quien decide limpiar el rostro está dignificando esos rostros, ¿no? Afortunadamente hoy, después del acuerdo de paz firmado en el 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC, las víctimas del conflicto armado comenzaron a poder mostrar su rostro, poder decir aquí estamos, y eso ya es un logro histórico, porque las víctimas después de la victimización tuvieron que esconderse, tuvimos que escondernos por décadas también. Hoy poder decir aquí están las víctimas con su palabra, con su historia, con su trayectoria, con sus causas, con sus luchas, con sus demandas, con sus reclamos, es una forma de mostrar el rostro. Bueno, y en nuestra séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Esta estación puede reflejar los retrocesos y las recaídas en los esfuerzos por construir la paz y la reconciliación en Colombia, así como las dificultades persistentes en el camino hacia la justicia y la equidad. Profe Osvaldo, yo sí quisiera que habláramos un poquito, que nos dé a conocer su opinión. ¿Será que estamos retrocediendo o avanzando en temas relacionados con la paz? Yo creo que el pueblo no, así como Jesús no se cae por la pura gravedad, ¿no? Por la pura ley de la gravedad. Jesús cae por la presión, ya lo hemos dicho de distintas maneras en esta conversa, por lo descomunal de la tortura. Eso hace que Jesús caiga. Igual creo yo que aunque hemos avanzado socialmente en Colombia, aunque hoy, insisto, tenemos unas oportunidades muy interesantes para reconfigurarnos como pueblo, como movimiento social, muy a pesar de eso, la violencia sigue encontrando camino, sigue encontrando aliados, sigue encontrando oportunidades. Y eso en buena parte se debe a lo estructural del problema, ¿no? O sea, no basta con que un gobierno o un líder social o un movimiento regional diga vamos a caminar en esta dirección, eso no alcanza a ser suficiente mientras no existan las oportunidades sociales y las alternativas sociales de bienestar y de dignidad para todas las personas. Creo que ahí están las caídas, ¿no? O sea, podemos ir mentalmente, incluso afectivamente, volando hacia un modelo de país distinto, pero en los territorios y en las periferias de las ciudades la pobreza sigue existiendo, la falta de acceso al sistema de salud sigue existiendo, la falta de dignificación en el trabajo sigue existiendo, la falta de acceso al servicio educativo público y gratuito sigue existiendo, ¿no? Por más propagandas que se hagan, no es tan real que todo el mundo pueda ir ni al hospital, ni a la universidad, ni a buscar un empleo, ¿no? Eso estructural todavía está por hacerse y creo que ahí está la caída. Yo no creo que estemos retrocediendo, creo que nos alcanzan
Es decir, vamos caminando despacio y nos alcanzan los problemas estructurales y nos hacen zancadilla, porque son muy grandes, tienen unos tentáculos muy, muy grandes. Entonces el reto sigue siendo mayor, levantarnos. En la octava estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Hemos querido hablar también en este momento, profe Osvaldo, de un contexto internacional, y es que las mujeres del mundo se han enfrentado a las barbaries que trae la guerra. Desde las madres de la Plaza de Mayo en Argentina que luchan por la memoria de sus familiares, hasta las mujeres en Palestina que resisten al genocidio. ¿Cómo podemos destacar el ejemplo de estas mujeres en la actualidad? Creo yo que más bien planteo aquí como reflexión limitada, por supuesto, que las mujeres históricamente han sabido levantar sus banderas o las banderas de luchas sociales, no solo las banderas de las causas y los intereses femeninos, feministas, sino de la sociedad en general. Las madres de la Plaza de Mayo que Mauricio menciona, pues son justamente producto, es una forma de resistir, ¿no? La resistencia es un producto social también, producto del desequilibrio, de la desarmonización, que evidencian coraje, ¿ve? Mientras la dictadura, que es un producto masculino, eso hay que decirlo también, la guerra de varios países, y o sea, a propósito de lo que está mencionando los del Cono Sur, son productos de hechura masculina, la resistencia, así en el caso de las madres de la Plaza de Mayo, pues es una vertiente de resistencia que choca, que se opone a ese proyecto que fue la dictadura y su aparato de muerte. Y quienes tuvieron la fuerza, la capacidad de enfrentar de la manera simbólica más sencilla, pero también más incisiva, más contundente, pues fueron estas mujeres, ¿no? Salir a marchar, a marchar, a marchar en silencio. Y hoy, pues todo lo que representan para el movimiento social en el mundo, no solo América Latina, las madres de la Plaza de Mayo. Igualmente pasa en Palestina, las mujeres han tenido que asumir el cuidado, no porque sean cuidadoras por naturaleza, es un discurso muy limitado, sino porque se pusieron al frente como escudo para proteger a su pueblo. Y yo creo que ahí hay una lección muy, muy grande, que da cuenta del poder organizativo, de la decisión política, de la decisión práctica de las mujeres por la lucha, ¿no? Para defender la vida. Quiero yo aquí aludir a otros dos casos que me parece importante, en la mitad justamente de estos dos ejemplos que ha planteado Mauricio. Es el caso de las amigas de Soacha, las madres de los falsos positivos, de los chicos que mató el gobierno anterior, los gobiernos anteriores, en una política explícita de eliminar personas por dinero. Estas mujeres, a quienes una parte de la sociedad consideró loquitas, ahí peleando por unos muchachos que dijo el presidente Uribe con que ni valían la pena, ¿no? Porque eran ahí muchachos de barrio con problemas como todos los seres humanos en un barrio, y sin embargo ahí dieron la lucha y hoy le han dado a Colombia una gran lección, ¿no? Y es que vale la pena luchar por la verdad sobre la muerte de sus hijos y poder encarar, enfrentar a la estructura de poder que los asesinó con dignidad, con la frente en alto, reclamando y no aceptando de ninguna manera ni disculpas, ni dádivas, ni una indemnización que a lo mejor el Estado estaba dando, sino reclamando para Colombia, no para ellas como mamás, sino para Colombia la verdad sobre esos hechos. Y gracias a causas como esas de estas mujeres, pues hoy tenemos toda una vertiente de verdad que tiene que ver con los falsos positivos.
ese caso lo quería mencionar, al lado de pues lo que significan también las mujeres en las luchas ancestrales, en las luchas populares, en las guardias indígenas de las comunidades, en las guardias campesinas, en las guardias cimarronas, que están dando una lección de ir al frente. O sea, ya el esquema de que la guardia es solo para los hombres, eso ha ido dando un giro, y eso es importante porque las mujeres tienen también una sensibilidad supremamente política, radical, que jala para adelante, ¿no? Y eso está pasando en las guardias, pasa en las músicas ancestrales, pasa en las ritualidades ancestrales, un montón de fenómenos que parecían reservados para hombres por un discurso cultural, pues hoy están siendo apropiados por las mujeres, y es importante que lo sigan haciendo. Bueno, y en nuestra novena estación yo sí quiero que hablemos un poquito acerca del tema de la religión. En esta estación, Jesús cae por tercera vez. En tiempos de dolor y sufrimiento, ¿cuál es el papel de la iglesia y las comunidades religiosas que profesan el amor y la inspiración para salir adelante? Podríamos decir, profe Osvaldo, que se puede estar viviendo una religiosidad desde el discurso y no desde una lucha real por la vida y los derechos. Bueno, yo creo que aquí, como en otras estaciones que hemos reflexionado, es necesario mirar en dos direcciones. Una que nos exige no solo una mirada, sino un pensamiento y un corazón crítico y autocrítico, y es reconocer que en las estructuras de la iglesia católica, por ejemplo, de las iglesias, contando también algunas iglesias evangélicas, en las estructuras de poder y en la jerarquía de las iglesias, porque infortunadamente son así, ¿no? Son jerárquicas, son piramidales. El movimiento popular, incluso el movimiento popular cristiano, ha encontrado señalamientos, ha encontrado acusaciones, ha encontrado desconocimiento, ha encontrado falsas acusaciones. Para nadie es un secreto que la década del 60, que es la década más lúcida realmente en la búsqueda que hace el cristianismo latinoamericano por avanzar hacia una perspectiva liberadora, lastimosamente Colombia, este bello país al que pertenecemos, fue un fortín, fue una trinchera de una mirada conservadora, retrógrada, reaccionaria, que hizo meter a la cárcel y que tiene sobre sus hombros las vidas de muchos mártires cristianos, que aquí no vamos a mencionar ni a condenar a nadie con nombre propio, pero la estructura jerárquica de la Iglesia Católica señaló a sus catequistas, a sus líderes campesinos, y los puso en listas de quienes luego fueron a asesinarlos. Y ese es un pecado estructural, ¿no? Ese es un pecado social que la iglesia y las iglesias que tengan responsabilidades tendrán que asumirlo como una verdad ante la sociedad actual. Eso pasó en Colombia. Yo tuve la oportunidad de participar en una investigación recientemente que llamamos justamente los mártires de la fe, de ver cómo no solamente el Estado y no solamente las fuerzas militares y los grupos paramilitares y los grupos alzados en armas masacraron al movimiento cristiano, sino como también la misma iglesia en su estructura de poder, ojo, esta es una mirada, en su estructura de poder señaló y pasó listas de la manera más vil a esas estructuras de muerte. Bueno, eso para que tengamos también una perspectiva crítica, y ahora que estamos en tiempos de reflexión, pues que sea una oportunidad para que la Iglesia Católica pida perdón a la sociedad por esas muertes que tiene sobre sus hombros. La otra mirada es la que se ha hecho desde el borde y desde abajo y desde afuera, desde el borde de la iglesia, desde la base de la iglesia e incluso desde fuera de la iglesia, de pensarnos en una perspectiva liberadora, transformadora, al estilo de Jesús, ¿no? Pasando por el padre Camilo Torres, por ejemplo, y todos esos otros sacerdotes que decidieron vincularse a una causa popular, no hablo solamente de la causa armada, eso es una versión de la causa, ¿no? Pero
pero la causa popular pasaba por la educación, por la organización, por las juntas comunales, por los procesos educativos, por los procesos ecológicos, por los procesos artísticos, y hubo personas dentro de la iglesia que se la jugaron por esos procesos. Lastimosamente, por lo que dije antes, el señalamiento hizo que tuvieran que marginarse y en algunos casos los expulsaron, los sacaron, los desconocieron. Y quienes hemos militado en el movimiento popular cristiano, pues tenemos encima señalamientos de ese estilo, ¿no? Excomuniones, prohibiciones, cosas que la iglesia coloca lastimosamente para impedir que las personas ejerzan su identidad política, su liderazgo social, por la justicia, ¿no? Por los derechos fundamentales, que esa fue la causa de Jesús. Entonces yo creo que ayer y hoy también, en el movimiento social, hay sectores del cristianismo de base, del cristianismo liberador, del cristianismo comprometido con las causas populares, que sigue apoyando y viviendo, más que apoyando, porque pues, en última somos pueblo, nos toca apoyarnos a nosotros mismos. Vamos siendo parte del movimiento social. Y ser parte del movimiento social significa estar ahí, donde Jesús estuvo, donde están los llevados, los ninguneados, las víctimas, ahí estar. Y eso va más allá de una práctica pastoral. Las prácticas pastorales generan una distancia, ¿no? Es un asunto de militancia por el evangelio, militancia por la vida, militancia por la justicia. Agradecemos por estas importantes reflexiones y bueno, vamos para nuestra 10ª estación, pero ustedes que también nos están escuchando, déjenos en los comentarios también qué opinan sobre cada una de estas estaciones y qué vía crucis están padeciendo, si también quieren compartirlo con nosotros, también que nos reporten sintonía desde qué ciudad o municipio en estos momentos se encuentran aquí pendientes de la mejor información de El Solidario. Y a esta hora de la mañana queremos preguntarle con la 10ª estación, profe Osvaldo, que es la que hace referencia a que Jesús es despojado de sus vestiduras, pues hay una situación muy dolorosa, y es que miles de campesinos y personas que viven y trabajan en la tierra en Colombia, pues son despojados de sus tierras, de sus pertenencias y de sus lugares de vivienda. ¿Cómo podemos relacionar esta 10ª estación con el sufrimiento de quienes sufren del desplazamiento? Sí, el despojo del vestido, aquí vamos a apelar un poco al significado cultural y al significado bíblico que tiene despojar del vestido en la cultura judía de tiempos de Jesús, incluso de los ancestros y ancestras de Jesús. El despojar de la ropa era despojar de lo último que quedaba en la dignidad humana, porque lo que sigue ahí por delante es el cuerpo. Después de la ropa, después del vestido, lo que sigue es el cuerpo. Y despojar de la ropa para un judío de tiempos de Jesús es llevarlo al límite, a donde ya no hay nada más. Lo que sigue, insisto, es entrar a afectar lo último que le queda al ser humano, que es su cuerpo, ¿no? Eso lo supo aprovechar, por ejemplo, muy bien el proyecto nazi, en marco de esa Segunda Guerra Mundial y lo que de allí, lo anterior y lo que ahí siguió, y en esos campos de concentración a las personas judías las despojaban de su vestido, ¿no? Que era, insisto, una de las maneras más sutiles y fuertes a la vez de maltratar, de torturar. Por eso tiene fuerza esta estación en la tradición cristiana, el despojar del vestido. ¿Eso cómo lo podríamos releer nosotros hoy? Yo creo que percibo que las estructuras de poder han despojado, han quitado no solo el derecho a la tierra y a vivir en ella, que es un despojo evidente, muy evidente, ¿no? A cada migrante y cada persona desplazada en Colombia, de los millones que ha producido el conflicto social y armado, y cada migrante, venga de donde venga, es un despojado del pedacito de tierra, eso es cierto.
del espacio vital para vivir, valga la redundancia, es decir, el espacio básico más bien para vivir. Pero ha sido despojado de su dignidad misma, no poder vivir en su país, no poder vivir incluso en el nuestro, ¿cierto? Nosotros también apoyamos a veces el despojo, ¿no? El despojo de la dignidad de las personas, porque son extranjeros, porque son de otro color, porque hablan otra lengua, porque tienen otras costumbres. Entonces, despojar es una tendencia social. Quitar, despojar es quitar, y quitar aquello que significa mucho. Entonces, sí, la población desplazada efectivamente ha sido despojada no solo de la tierra, ¿no? De su memoria, de su tejido social, de su organización, de su capacidad productiva, de su cultura, de su espiritualidad, de su religiosidad, de sus relaciones con el territorio, con sus dioses, con sus diosas. Esos despojos, que insisto, son mucho más que despojos materiales, no son inocentes en el victimario. El despojador puede ser que no lo necesite. El despojador a lo mejor no necesita una parcela porque ya tiene mucha tierra. Pero despojar es una manera de dejar una lección social para que nadie se atreva. ¿Ven? Entonces, ahí hay que hilar muy fino, porque, insisto, pasa con el desplazado interno, las miles de personas desplazadas en Colombia a nivel interno, pero también pasa con el migrante, ¿no? La migración, dice el Papa por ahí en sus últimas reflexiones, la migración se está convirtiendo en la problemática social más exigente para la humanidad, que nosotros vemos aquí en el caso colombiano, pues a nuestros hermanos y hermanas del pueblo de Venezuela, los hermanos sudafricanos, africanos que van llegando por aquí, haitianos, cubanos que van pasando por aquí en su sueño de conquistar el norte, pues es una muestra minúscula realmente de lo que está pasando en el mundo. Pasa en el continente americano, pasa en Europa, pasa incluso en Norte de África. La migración y el migrante es tal vez el rostro más evidente del despojado y por lo tanto del fenómeno del despojo. Eso es evidente, o sea, eso no hay que reflexionarlo mucho. Ahora bien, lo que sí hay que reflexionar es, bueno, ¿y quién es el despojador? ¿Quién es el expropiador? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no permite que el despojado tenga dignidad? Ahí queda la pregunta. Y creo yo que los televidentes, los oyentes, los participantes aquí del programa podrán hacerse esa pregunta. Bueno, ya hoy no hay que dar muchas vueltas para encontrar a la víctima y el despojado. Está ahí ante nuestros ojos, dijo el Papa también. Es un extraño que uno se cruza en el camino todo el tiempo. Pero la pregunta es, bueno, ¿y quién lo despoja? ¿Y por qué lo despoja? Y a ese que despoja, ¿qué le podemos decir nosotros? Ahí yo dejo la pregunta abierta. Bueno, y antes de irnos aquí a nuestra 11ª estación, recordarle a todos nuestros seguidores que están ahí conectados a través de nuestras redes sociales que hoy la participación es dejando sus comentarios en las diferentes redes sociales que tenemos en las que ustedes están conectados. Recuerden que hoy no hay líneas telefónicas. Su participación y el ganador del programa lo vamos a escoger a través de cada una de las opiniones que ustedes nos han dejado, ya sea en Facebook, en YouTube, bueno, en nuestras diferentes redes sociales. Ahora sí, 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Profe Osvaldo, ¿qué podemos decir de la guerra en Oriente Medio entre Israel y Palestina? Bien, la crucifixión, como ya lo hemos dicho en otras preguntas, como en otras respuestas más bien, que es una forma de tortura y de escarmiento que el Imperio Romano y, bueno, muchas monarquías en la antigüedad tuvieron, es hoy, esa forma de tortura hoy, de crucificar a los pueblos, la podríamos relacionar directamente con la práctica de las guerras modernas.
las guerras modernas, como la que acaba de mencionar de referencia, Israel-Palestina, seguramente Rusia-Ucrania y otras que están librando en el mundo, esas guerras crucifican al pueblo. O sea, ya la historia de que aquí la población civil la vamos a separar de quienes están uniformados en la guerra, eso desapareció. El derecho internacional humanitario ha encontrado límite ahí, porque es una agresión militar de altísimo poder destructivo contra la sociedad civil. Efectivamente, cada misil, cada bomba, cada cohete, incluso cada disparo, y por qué no cada decisión de quien participa en la guerra de eliminar al otro, ya sea con esas armas que he mencionado o de cualquier otra manera, es una forma de crucificar. Y efectivamente Israel y todos sus aliados están crucificando al pueblo palestino. Bien, importante reflexión, y pues desde los micrófonos del Solidario seguimos también clamando para que cese ese genocidio que se está presentando por parte de Israel contra el pueblo palestino, y en ese sentido entramos también a nuestra 12ª estación. Jesús muere en la cruz, y en este caso queremos también resaltar su papel de docente, profe Osvaldo, y es cómo la educación puede ser un puente para recuperar la memoria histórica ante la muerte. Sí, yo creo que la muerte como fenómeno natural hace parte de la vida misma, ¿no? Y hay por allá en el Evangelio en el libro de Isaías, en el capítulo 65, un verso muy lindo de la profecía de Isaías, y es que la gente morirá de vieja. En la nueva tierra y en el nuevo cielo la gente morirá de vieja, porque la muerte hace parte del ciclo de la vida. Ahora bien, cuando la muerte llega de manera prematura por decisión o de una persona o de una estructura de poder, pues entonces comienza a ser violencia, ¿no? Ese es el pecado original, no es ninguna otra cosa que un hermano matando a un hermano. No es ni manzanas, ni culebras, ni nada de eso. El pecado original es el hermano que mata a su hermano, le quita la vida. Y serían múltiples las vertientes para analizar la muerte y para identificar la muerte en Colombia, ¿no? Por sectores sociales, por regiones, por etnia, por género. Bueno, diríamos, el estudio de la muerte podría ser de muchas maneras. A donde yo quiero llegar es a que la escuela y la educación sí tiene un compromiso con la memoria, y yo creo yo, es mi parecer, que todavía no hemos resuelto del todo. Creo que el aporte que la Comisión de la Verdad nos dejó para aplicar en la escuela con una caja lindísima de herramientas está por estrenar en muchos casos. O sea, que sepamos 2, 3 fechas, que veamos un documental, no alcanza a ser suficiente. Es decir, eso son caminos, son búsquedas pequeñas que se están haciendo, pero creo que ver a la muerte histórica de frente, ver la historia de Colombia desde esa perspectiva, y más en una perspectiva creyente, puede ayudarnos a encontrar una razón para seguir viviendo. Y creo que ahí está la gracia de este ejercicio que estamos haciendo. Encontrar en la muerte del pueblo, la lista larga, muy larga, una razón para seguir viviendo, para seguir luchando, para seguir educando en el caso de nosotros los maestros, para seguir aprendiendo en el caso de quienes van a la escuela, para seguir aprendiendo unos y otros. Perfecto, profe. Bueno, vamos entonces con la 13ª estación. Jesús es descendido de la cruz y entregado a su madre, y en ese sentido también quisiéramos habláramos un poco acerca de esa violencia que se ejerce contra los líderes y lideresas sociales, asesinatos y amenazas. ¿Qué reflexiones podemos hacer frente a esta situación, relacionándolo con esta estación en la que es entregado a su madre? Pues aunque muchos líderes sociales, cuando reciben amenazas, pues piensan principalmente en sus familias. ¿Qué reflexión hacer allí, profe? Sí, es
es necesario también saber en qué sociedad vivimos. Lastimosamente, insisto, muy a pesar de la fortaleza de los movimientos sociales, hay fuerzas malignas, así hay que llamarlas realmente, en cuanto que buscan generar daño a personas, a comunidades, a organizaciones. La amenaza de la vida se está convirtiendo, en el caso colombiano, en una forma natural de relacionarse. Y uno lo ve en la escuela, y lo ve en el mundo laboral, y lo ve en la estructura social, y lo ve también incluso en la estructura religiosa, la amenaza. Y si a eso le suma el condimento que ponen los medios de información que circulan la amenaza como la forma natural de ser, y además de eso televisan y empoderan la vida de quienes han amenazado y quienes han hecho daño a este país, pues se convierte en una cultura. Y yo creo que ese tipo de práctica de la violencia tiene mucha fuerza, y hay muchas madres y muchas familias deseando que sus hijos ojalá no sean líderes sociales, ojalá no se metan en una organización, porque corren riesgos. Afortunadamente, insisto, hay una semillita por ahí, una espiritualidad que va moviendo el cariño de la gente joven por los movimientos sociales. No son muchos, yo sé que no son muchos, pero hay gente joven que quiere seguírsela jugando, y seguramente esas mamás que comienzan a sufrir allá el susto y el miedo, pues están dispuestas a dar el paso con ellos, ¿no? Ojalá que ningún joven sea amenazado por ser líder social, eso es lo que nadie quisiera, ¿no? Pero si sucede, seguramente ahí van a estar las mamás acompañando. Bueno, y ya para ir finalizando con este viacrucis que le ha tocado vivir a los colombianos en la 13ª estación, tenemos: Jesús es descendido de la cruz y entregado a su madre. En nuestro país persiste la violencia contra lideresas y líderes sociales, asesinados y amenazados. Profe Osvaldo, ¿qué reflexión podemos hacer sobre esta situación tan delicada que golpea a nuestro país? Bueno, aquí entran muchas fuerzas en tensión, como pasó allá en tiempos de Jesús, ¿no? O sea, el sepulcro es el lugar de los muertos, por más bonito que parezca, ese es el lugar de los muertos, donde va a suceder la descomposición, y va a ser el lugar de la crisis, ¿no? El fondo de la crisis. Y la salud en Colombia, en relación con esa metáfora del sepulcro, ese símbolo del sepulcro, está haciendo eso, ¿no? Ha sido históricamente eso. No es falso el negocio detrás de la salud. Usted ha mencionado el magisterio. Solamente usted mire la cuenta de los descuentos de los maestros para el sistema de salud, es altísima. Y no porque nos den una cita por teléfono quiere decir que el sistema sea mejor, ¿no? No, hay unos procedimientos y unos tratamientos que ningún sistema de salud los está haciendo al pueblo, ¿no? Y eso tiene una contraprestación, y es que la salud se privatiza y se pasó de derecho a ser un bien, una mercancía, un producto, un servicio llaman, que se puede vender y solamente lo adquiere quien tiene más recursos. Creo que la tensión está ahí, en qué tanto poder se le va a quitar a la empresa privada con la reforma a la salud, y la empresa privada no está dispuesta a ceder, y creo que por eso han hecho y han puesto todos los recursos posibles para que la reforma no avance. Y esa reforma, junto con otro paquete de reformas, incluye también unas reformas del sistema que le ha tocado al magisterio. Sí, el régimen especial, pues de especial tiene poco. Tendría que ser mejor, como tendría que ser para toda la gente realmente, no solamente para el servidor público, sino para todas las personas. Entonces yo creo que tendremos que, como pueblo, como sociedad colombiana, dar una batalla donde no solamente
haya que ir a arrebatar, a rapar casi que el derecho, sino que haya también una parte de la sociedad que ceda, ¿no? O sea, la empresa privada tiene que ceder, no todo puede ser dinero, cuotas altísimas y tratamientos impagables para una persona que no tiene entradas económicas suficientes. Entonces creo yo que ahí lo que tenemos es una bandera de lucha, permítanme en esa expresión, un reto de participación y un reto de posicionamiento de toda la ciudadanía, porque la salud es un derecho para todos y para todas, tendría que ser así. Es que son muchos temas, Paula y profe Osvaldo, que quisiéramos abordar a raíz de estas 14 estaciones y pues uno de ellos necesariamente tenemos que hablar del tema de la salud y para eso lo relacionamos con la 14ª estación, Jesús es colocado en el sepulcro. Y aprovechando de la coyuntura que se está presentando en nuestro país, de las distintas reformas que cursan en el Congreso, pues una de ellas es la reforma a la salud. Y en ese sentido queremos también decir, bueno, ¿hasta cuándo seguiremos viviendo paseos de la muerte? ¿Hasta cuándo los colombianos, por ejemplo, van a morir por falta de medicamentos o de enfermedades que lo más triste y lamentable es que se pueden curar? ¿Cómo podemos relacionar esta situación con la salud, el tema de la salud de los colombianos? Bueno, hay una crítica a un viacrucis de 14 estaciones, ¿no? Que justamente termina con el hombre Jesús allá pudriéndose en el sepulcro. El viacrucis realmente termina con una estación 15ª, estación 15, y tiene que ver con la resurrección. Si no, no tiene mucho sentido, o sea, que maten a quien lideró un proyecto histórico de liberación y de transformación y se quede en el sepulcro no sería otra cosa que el fracaso histórico tanto de Jesús como del Dios de la vida, el Dios de la liberación, el Dios de los pobres. Y por eso la resurrección, como fenómeno histórico también, no digo mágico, ¿no? Un cuerpo que se levante y se vaya al cielo, esas comprensiones hay que también releerlas. La resurrección tiene que ver con la capacidad de los seguidores y seguidoras de Jesús para recomponer el proyecto y continuarlo a pesar de la muerte de Jesús. Ese es el hecho fundante de la resurrección y de las primeras comunidades cristianas. Y hoy nosotros, creyentes o no, bienvenidos los que son y somos creyentes. Quienes no, pues tenemos la tarea de fortalecer la esperanza, de mantenerla viva, a pesar de las muertes y de las violencias. Estamos aquí reafirmando la resurrección. Y la resurrección es el sí definitivo de la vida, la potencia de la lucha por la dignidad, la potencia de la lucha por la justicia, por la verdad, por la reparación integral, y seguramente es el Jesús resucitado el que nos acompaña en estas causas. Bueno, profe Osvaldo, aquí desafortunadamente se nos termina el tiempo, pero yo sí quiero que antes de irnos, usted le deje ese mensaje final a todos los maestros, servidores públicos, empleados oficiales y del sector privado que nos escuchan a esta hora de la mañana, ya finalizando también esta Semana Mayor. A ustedes muchísimas gracias y un abrazo cariñoso para todos los colegas maestros y maestras.